Hermano, que Dios le bendiga en esta preciosa noche. Continuamos con nuestros estudios sistemáticos y hoy nos toca el número 13 de nuestro expositor. Y el tema de nuestro estudio, la encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Gloria a Dios. El pensamiento central dice: toda persona califica para escuchar el mensaje de salvación. Por tanto, anunciar a Cristo debemos incluir también a los reyes de la tierra. Gloria a Dios. En esta preciosa clase hoy tenemos a nuestro apóstol Pablo. Gloria a Jesús. Y nuestra lectura antifonal está en Hechos 26, del 19 al 31. Estaremos hablando sobre este poderoso mensaje que trae el apóstol Pablo delante del rey Agripa. Quisiera informar un poquito sobre la formación de nuestro apóstol Pablo, aunque muchos de nosotros conocemos la historia y la vida de este apóstol. Quisiera decir en esta ocasión que este hombre que había estado persiguiendo a la iglesia, que había estado defendiendo esa religión que él creía que era la verdadera, y en todas partes, ¿verdad? Estaba atacando a lo del camino. Hoy vemos en nuestro estudio maravilloso que este hombre que camino a Damasco tuvo un encuentro con Jesús, fue transformado por la palabra, transformado por el Señor, y ahora el que perseguía y el que quería ver, ¿verdad?, a todos los seguidores, lo del camino muerto, hoy está predicando de esta maravillosa palabra. Gloria a Jesús. Y el apóstol Pablo, cuando estudiamos la vida de él, es impresionante ver la preparación de este hombre. Y algo maravilloso que Jesús habló a Ananías y le dijo que este hombre iba a ser un instrumento escogido para él, para llevar su nombre, aleluya, a todas partes, tanto a los judíos como a los gentiles. Y en una ocasión nuestro apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 1, 15 y 16, dijo esta palabra: cuanto más agradó Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelándome a su Hijo en mí para predicarle a los gentiles. Todos nosotros sabemos que nuestro apóstol Pablo fue llamado con un llamado especial de parte del Señor, y verdaderamente le llaman el apóstol de los gentiles, porque ahí donde nosotros encontramos en sus escritos, le predicó a los gentiles. Ahora, en la parte que vamos a estar estudiando, estamos viendo que Pablo se encuentra hoy en el palacio, a donde está el rey Agripa y otros que lo están acompañando. Pero yo analicé y miré el contraste entre Agripa y Pablo. Agripa estaba sentado en un trono allí, ¿verdad? Pablo en un cepo. Agripa tenía una corona y Pablo tenía cadenas. Agripa libre pero prisionero del pecado, y Pablo preso pero libre en Cristo Jesús, aleluya. Y verdaderamente estas son cosas impresionantes, porque Agripa tenía sus ropas reales, mientras que Pablo era un prisionero pero libre, aleluya, por esa maravillosa palabra. Y cuando nos vamos al principio del libro de los Hechos, en el capítulo 26, que es el que estamos estudiando, vemos la parte donde el apóstol Pablo, ¿verdad?, expone su defensa y habla de su testimonio, de cómo a él le pasaron y le aconteció todas estas cosas camino a Damasco. Una de las cosas maravillosas que encontramos en la preparación y la formación de este apóstol es que sabía varios idiomas. El apóstol sabía griego, conforme a lo que dice Lucas en Hechos
21:37, lo escribía muy bien y correctamente y lo entendía. Por eso que vemos que en la parte del capítulo, cuando comienza, Agripa le da la oportunidad de que hable por sí mismo. Hablaba hebreo también, conforme a lo que dice Hechos 21:40 y 26:14. Esta lengua fue una parte, ¿verdad?, de la que nosotros hemos venido viendo dentro del manual, que fue traducido para que nosotros lo pudiéramos entender. También hablaba arameo, una lengua bastante conocida y común en el pueblo, y el idioma también que hablaba nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando nosotros nos vamos a la vida del apóstol Pablo, al llamado de este hombre, vemos la maravillosa obra que Dios hizo en el apóstol, dándoles unos privilegios que no todos los tenían, y era predicarles a grandes personas de rango en cuanto a lo que estamos analizando esta noche. Pero no solamente le habló del evangelio al rey Agripa, sino que también estuvo la oportunidad cuando Sergio Paulo lo mandó a buscar un procónsul que había en una provincia romana, mandó a buscar a Bernabé y a Pablo y le presentaron este evangelio, según lo que dice Hechos capítulo 13 del 7 al 12. Sergio Paulo, que era un procónsul, también aceptó el llamado de la palabra y fue una persona que aceptó el cristianismo. En esta ocasión tenemos a Pablo frente a Agripa y Festo. Este era uno de los que ocupaba también un lugar dentro de lo que era, ¿verdad?, esa posición de esos grandes autoridades. Y no solamente el apóstol tuvo la oportunidad de predicarle a estas grandes personalidades, sino que también en la parte religiosa también le predicó a grandes eruditos, y ¿verdad?, y a los fariseos, a bastantes personas que Dios le dio la oportunidad de predicarle. Y en este maravilloso estudio hoy estamos viendo al apóstol Pablo, aleluya, que tenía también unos derechos, porque Pablo tenía la ciudadanía romana también, y Pablo conocía muy bien sus derechos. Aleluya, este hombre era tremendo, inteligentísimo, en las manos del Eterno, como Dios lo usó. Y en esta clase maravillosa hay algo que quiero hacer énfasis, y es que a veces pensamos, ¿verdad?, que nosotros tenemos un privilegio de escoger y saber a quién le vamos a predicar, a quién le vamos a llevar el mensaje de salvación. Pero aquí dice la palabra que todas las personas cualifican para que se le hable este mensaje de la salvación. Aquí no es llenando aplicación a ver quién cualifica y quién no, sino que Él vino, Él murió por todo, dice la palabra, aleluya. Tuvimos un estudio maravilloso sobre eso anteriormente, y donde vimos al apóstol Pablo también predicando en Atenas con una fluidez en las palabras y en las expresiones de su mensaje, ya que Pablo conocía muy bien el griego también, aleluya. Y en nuestra clase comenzaremos con nuestro estudio en los versos de la lectura antifonal, aleluya, donde vamos a comenzar con el verso 19. Aquí nosotros vamos a leer con la bendición del Padre y la del Hijo y la del Espíritu Santo. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui reverde a la visión celestial. Pablo está aquí refiriéndose a esa visión, a ese encuentro, a ese llamado que él tuvo de parte de Dios, aleluya, cuando lo encontró camino a Damasco. Y le está expresando al rey Agripa los motivos de su predicación, y de una manera que Dios, ¿verdad?, cuando Dios llega a la vida nuestra, a la vida del hombre, Dios cambia por completo, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de nosotros vivir, es completamente diferente. Este Pablo que hoy tiene Agripa,
al frente, no es el Pablo que iba camino a Damasco, aleluya, sino que allí estuvo una visión, una revelación y un encontronazo de parte del Eterno, y le dice al rey que él no fue reverde a esa visión, aleluya, sino que al contrario obedeció, porque cada vez que nosotros tenemos una revelación, una visión celestial de parte de Dios, ¿quién se va a resistir? ¿Quién va, bendito Dios, a rebelarse contra esto? Si cada vez que el Eterno viene a nuestra vida y nos revela algo, y nos habla algo, y nos da algo en visión, aleluya, es lógico lo que Pablo está expresando aquí. No nos podemos revelar ni ser reverde, al contrario, sumiso y obedeciendo a esa voluntad, porque es para el bienestar de cada hombre que Dios tiene este maravilloso mensaje. Y dice la palabra, aleluya, en el verso 20 de nuestra lectura antifonal, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco. Fíjense que Pablo está declarando aquí que su tema principal era que todo hombre viniera al arrepentimiento, que todo hombre reconociera, se convirtiera a Dios, aleluya. Y hay algo maravilloso que el apóstol Pablo expresa en este verso 20, dos palabras que tienen una misma acción. Pues, pero mire esto, qué lindo. Por eso que esta palabra, cada vez que nosotros las estudiamos, va bregando y trabajando en nuestras vidas. Sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judá, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aleluya. Mire qué cosa maravillosa, porque cada vez que nosotros profesamos con nuestros labios que este Dios, este amo nuestro, ha cambiado nuestra vida, que este Dios ha cambiado nuestros pensamientos y nuestra forma de nosotros actuar, tienen que haber unos frutos de arrepentimiento, no algo de superficial o de remordimiento, no, de arrepentimiento, puesto que nadie puede convertirse a Dios a menos que se arrepienta. Entonces la acción confirma un verdadero arrepentimiento, porque el mismo apóstol Pablo dice que en nosotros tienen que haber unos frutos que den, aleluya, ellos que sean unos frutos que sean dignos de ese arrepentimiento. Y el profeta Isaías en el capítulo 55:7 dice que todo pecador debe dejar el camino del pecado. Y este es uno de los profetas mesiánicos que habla sobre esto y dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y se vuelva a Jehová, porque el único que puede cambiar, el único que puede transformar la vida del hombre es Cristo. Por eso que Pablo en su testimonio habla de su vida anterior y cómo él ahora está manifestando delante de Agripa otra manera de vivir, aleluya. Y dice el 21: por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Fíjate, cuando nosotros vemos esta declaración en el apóstol Pablo, le está diciendo al rey Agripa que no ha sido otro el motivo. No es porque él haya sido un revolucionario o un político que ha venido a formar escándalo, sino que definitivamente el objetivo de ellos, querer matarlo y atraparlo, era cuál, lo que él estaba anunciando, el evangelio, la palabra de Dios, de ese Cristo muerto pero resucitado. Porque nosotros debemos de entender que cada vez que nosotros hablamos de un Cristo que murió, tenemos que hacer énfasis que él no se quedó muerto, que él resucitó y está vivo, aleluya. En esa parte del 21, aquí dice el apóstol Pablo una verdad. El caso por el cual ellos querían matarlo, la única razón era el evangelio,
el él hablarle a los gentiles de Jesucristo. Por eso los judíos le interrogaban y lo querían matar, y en toda parte le acechaban, en toda parte que Pablo estaba, bendito Dios, tenía la amenaza de cada uno de ellos, porque su objetivo era que Pablo no hablara de esta palabra. Pensaron que Pablo no estaba, ¿verdad? Dentro de lo que ellos están ahí analizando frente al rey Agripa. Parece ser que lo estaban acusando de otras cosas, le estaban poniendo otros cargos y otras calumnias con relación a lo que está ocurriendo. Pero qué maravilloso es Dios, que siempre está ahí con nosotros, y ese Espíritu Santo para darnos la fortaleza, para darnos la sabiduría y las palabras adecuadas. Gloria a Jesús. Y el 22 dice: pero habiendo tenido auxilio, escuche este maravilloso texto, de Dios persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Aleluya. Durante 2 años de cárcel, durante todo el tiempo que el apóstol Pablo estuvo en prisión, ahora que estuvo varias veces prisionero, ahora vemos al apóstol Pablo exponiendo esta maravillosa palabra delante de este rey, y le dice, aleluya, que él no ha dejado, que él ha tenido una ayuda, un auxilio de ese Dios que lo ha guardado. Porque mire que a Pablo lo dejaron muchas veces por muerto y lo azotaron y mal herido, pero Dios vino en su auxilio, y por lo tanto dice, persevero hasta el día de hoy. Aleluya. Es que ningún hombre, ni Agripa, ni Festo, ni ningún hombre podía terminar con la vida del apóstol Pablo. Este hombre Dios lo había llamado con un propósito, con un llamado maravilloso para alcanzar al judío y al gentil. Y solamente el que lo podía detener era el mismo Dios que lo había llamado. Y le dice, yo sigo dando testimonio a pequeños y a grandes. Fíjate, esta palabra significa la parte de la posición de los hombres, tanto a los que no tienen una posición como el rey Agripa. Él les viene predicando de lo que hablaban los profetas, de lo que hablaba Moisés. ¿Y qué decían ellos? Que venía un Mesías. Un Mesías que tenía que padecer mucho, que tenía que pasar, aleluya, por ese proceso de la cruz. Era que todas estas cosas que ellos venían hablando iban a acontecer. Él está haciendo esta referencia al rey, aleluya, afirmando que el evangelio estaba basado solamente en la palabra de Dios, los profetas y Moisés, aleluya. No en las tradiciones, no en ninguna otra cosa, ni experiencia personal de ningún hombre, sino en lo que estaba escrito dentro de los libros de los profetas, dentro de los libros que escribió Moisés. Ahí estaba escrito todo lo que el Mesías iba a padecer, como dice Isaías 53. Aleluya, que fue molido, maltratado, humillado por nosotros. Y Apocalipsis capítulo 11, 18 nos habla de este texto que dice él aquí, a grande y a pequeño. Allí lo encontramos también, ese maravilloso texto que Juan escribió. Y el verso 23 dice nuestra lectura antifonal, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Aleluya, qué lindo. Esto es lo maravilloso de los apóstoles y de los profetas. Todo el tiempo su énfasis, su palabra era basado en ese maravilloso Cristo, basado en esa palabra profética, donde nosotros vemos que su objetivo era la resurrección. Sí murió, pero resucitó, aleluya, al tercer día. Esa es la garantía de nosotros, que nuestro Dios murió, pero resucitó y está allí sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros.
Bendita la gloria de Dios. Los puntos principales de la predicación de Pablo, aleluya, era el evangelio, la palabra de la muerte, y hablaba de la muerte de Jesús, de la resurrección, anunciando el evangelio a todo el mundo, sin distinción ni entre judíos ni gentiles, porque para eso lo llamó el Eterno a él, aleluya. El profeta Isaías es el profeta mesiánico que nos habla que aún no estaba todavía ninguno de estos hechos de la muerte de Cristo en la cruz, y montones de años se lo mostró el Eterno al profeta Isaías lo que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Cuánta humillación, cuánto no pasó él, pero llegó hasta la cruz y derrotó al adversario y lo exhibió públicamente, aleluya. Es lo que tenemos nosotros que tener en nuestra mente, en nuestras vidas, aleluya, y en nuestras bases como cristianos. A través de esta palabra sabemos que el único que lo derrotó fue Cristo. El único que lo exhibió allí públicamente fue Cristo, aleluya. Y ninguna palabra de mentira del maligno que quiera traer a nuestra vida para distorsionarnos o para sacarnos, desenfocarnos, podrá con nosotros, porque tenemos una palabra profética que está en ese manual sagrado, aleluya. Y nosotros nos agarramos de esa palabra. El mundo puede estar, bendito Dios, como decía nuestro pastor, pasando por unos problemas como los que estamos pasando, ¿verdad? Lleno de temores, lleno de pánico, pero nosotros descansamos en Él, en Cristo. Nosotros sabemos que nuestro reposo, nuestra paz está en aquel que venció, aleluya, y que venció victorioso, no dejó, oh, aleluya, no dejó la cruz, no se echó, no retrocedió, sino que siguió hacia adelante con el plan para nuestra salvación, porque aún siendo nosotros malos, aleluya, Él murió por todo. Y Juan dice en el capítulo 3:16, porque de tal manera nos amó que entregó a su Hijo para que Él fuera el sacrificio por nosotros, que éramos nosotros los que teníamos que pagar, pero Él tomó nuestro lugar, aleluya. Y aquí dice, el primogénito, el primero que resucitó, el único que murió y resucitó fue Cristo. Todos los otros murieron y están muertos, no resucitaron, se quedaron en la tumba. Pero el Cristo maravilloso que hoy anuncia Pablo delante de Agripa y delante de Festo y delante de todos los que están allí, y todo lo que nosotros predicamos es que este Cristo no se quedó en la tumba. Este Cristo no se quedó colgado en una cruz. Este descendió, aleluya, pero resucitó al tercer día para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles, aleluya, dice el apóstol Pablo. Maravilloso nuestro Salvador, gloria a Jesús, bendita la gloria del Eterno, aleluya, qué linda palabra. Y dice el verso 24 de nuestra lectura antifonal, diciendo él estas cosas en su defensa, qué lástima que Festo haya interrumpido al apóstol Pablo, mi hermano, con tan precioso mensaje, alineado de una forma extraordinaria. Y él viene en esta ocasión y interrumpe al apóstol, y escuche esto, diciendo él esta cosa en su defensa, hablando que Pablo en su defensa estaba hablando, Festo a gran voz dijo, está loco Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Ay, bendita la gloria del Altísimo. La respuesta de él, de lo que nosotros estamos viendo aquí, la vamos a ver ahora. Porque Festo declara que Pablo está loco. Pablo era un hombre inteligentísimo, bien cuerdo, con una cordura, y sabía muy bien, y un hombre estudiado, y sabía muy bien lo que estaba haciendo. Pero aún así, en ese momento, Festo se puso en pie, ¿verdad? Y dijo que Pablo estaba loco. Pero a pesar de esto, y de Pablo estar en la condición que está, como un prisionero, mire esto lo que dice aquí.
Mas él, en el 25, el apóstol Pablo, le dice, porque aquí que nos damos de cuenta que Pablo ni está loco ni es fanático. Mas él le dijo, hablando de Pablo, mas Pablo le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Aleluya. Pablo sabía que el evangelio era la verdad y que también era la razón. Era una palabra fuerte la que le estaba dando ahí. Tranquilo, Pablo, su palabra tiene una verdad y una cordura. Esto pone en posición, que él decía que Pablo estaba loco, esto pone en una posición a Festo, que verdaderamente si nosotros hubiéramos estado allí en ese momento, nos hubiéramos dado de cuenta de cómo este hombre cambiaría su semblante cuando el apóstol Pablo le respondió de una forma, aleluya, sumisa, llena de cordura y de sabiduría. No estoy loco, excelentísimo. Oiga qué palabra usó Festo, sino que hablo palabra de verdad. Aleluya. ¿Y quién es la verdad? Sino Cristo. Bendita la gloria de Dios. Este hombre, el apóstol Pablo, era tremendo. Este hombre tenía una forma, mi hermano, de expresar y de decir este mensaje poderoso que nada lo podía sacar ni desalinear del propósito que él llevaba en este tremendo mensaje. Qué pena que Festo en ese momento interrumpe al apóstol para decirle, pero sabe que el Espíritu Santo siempre tiene el control de todo. No importa, ¿verdad?, las ofensas o las palabras que nos quieran desenfocar, cuando estamos ahí agarrados de esa palabra y con el Espíritu de Dios como nuestra guianza, el que nos revela todas las cosas, verdaderamente es maravilloso. En el 26 dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Escuche esto. ¿Usted piensa que Pablo no analizó muy bien a quién él iba a buscar para que le escuchara? Buscó a un hombre como Agripa, que estaba relacionado. Festo no estaba muy informado de los acontecimientos que estaban pasando con Jesucristo y con lo que estaba Pablo hablando, pero Agripa sí estaba bien relacionado con los asuntos de los judíos. Por eso que en esa línea de esa monarquía de los Herodes, nosotros vemos a estos hombres que los romanos lo cogieron a ellos, ¿verdad?, y lo utilizaron. Ellos no eran judíos, pero ellos lo utilizaron y vieron que era útil para esto de su gobierno. Y aquí Agripa tiene un conocimiento bien amplio de lo que está ocurriendo. Por eso es que el apóstol Pablo se está expresando delante de él de esta forma. Tú sabes todas estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque allá al principio del capítulo 26, que es el que estamos dando el estudio, el apóstol, cuando llegó frente a Agripa, él le dio la oportunidad, el rey le dio la oportunidad que Pablo hablara por sí mismo. Aleluya. Por eso que dice que se sentía, ¿verdad?, el apóstol Pablo agradecido por haber estado frente de un hombre como él, porque él conocía muy bien todas estas cosas, porque no pienso que ignora. Él no estaba fuera de la información. Agripa estaba informado de todo lo que estaba pasando. Bendito Dios de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Nada de lo que le pasó al Mesías, nada de lo que Pablo está predicando se hizo en oculto. Todos sabían lo que había pasado con el Mesías. Gloria a Dios, aleluya.
Y Festo había llegado de Roma recientemente y posiblemente no tenía la información, como le digo, lo que había pasado con Jesús. Pero aquí encontramos que dentro de todo esto, dentro de todo lo que Pablo está hablando delante del rey, sí Pablo ha agarrado, ¿verdad?, esta oportunidad, porque tiene un hombre que sí está al tanto de lo que está pasando. Por eso Pablo apeló al conocimiento de los eventos públicos y de los eventos históricos que estaban pasando. No había una sola persona que estuviera en ese lugar, en ese entorno, que no estuviera informado de lo que estaba pasando. Dice, esto no es oculto, ni es en ningún rincón, está escondido. Esto lo sabe todas las personas que están, ¿verdad?, en este lugar. Los fundamentos históricos hacen verdad el mensaje de Pablo, y por la cordura que lamentablemente Festo piensa que está loco, pero no es así, porque Pablo está con cordura, con conocimiento, ¿verdad?, y no con un fanatismo, exponiéndole el mensaje a Agripa, porque Pablo, a quien se está dirigiendo todo el tiempo, es al rey Agripa. Gloria a Jesús, maravilloso el Salvador. Bendita la gloria del Eterno. Vamos al 27 de nuestra lectura antifonal. Mire qué cosa maravillosa, porque no pienso que ignora nada de esto, le dice Pablo a Agripa. Pues no se ha hecho esto, nada de lo que yo estoy diciendo, Pablo está diciendo, nada de lo que yo estoy hablando o estoy diciendo está oculto y escondido y ahora yo lo estoy exponiendo aquí. Esto lo sabe todo, son unos eventos públicos, históricos, que lo saben todo. Y en el 27 le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Oiga la pregunta que le hace el apóstol Pablo al rey Agripa, pero dice, yo sé que crees, porque este hombre estaba informado de todo lo que hacían los profetas y de todo lo que estaba pasando en el pueblo judío. El apóstol utilizó la declaración de que Festo le estaba diciendo, ¿verdad?, y apeló a esta parte con sabiduría Pablo para hablarle a Agripa del evangelio. Aleluya. Un hombre sabio, Pablo. Pablo no le pregunta si cree en Jesús, ni le dice si cree en otras cosas. Le está diciendo, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Porque él sí creía en los profetas. Aleluya. No le pregunta ni le hace ninguna clase de pregunta con relación a Jesucristo. A los profetas. Pablo sabía que Agripa creía en los profetas, entonces la verdad y la razón lo llevarían a creer en quién. Si crees en los profetas, que son los que han venido anunciando lo que le iba a pasar al Mesías y lo que hoy estamos narrando en la historia de lo que ha pasado, pues si crees en los profetas, pues lo estaba llevando, Pablo lo está llevando a este hombre a que razone y a que crea en Jesús. Ese es el objetivo. Pablo se ha olvidado de todo el mundo y me imagino que allí en ese salón habían más que ellos, que Agripa, Pablo, Festo y Berenice. Allí habían un grupo de personas escuchando lo que el apóstol Pablo le está declarando a este rey. Y dice el 28, alabado Dios. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Oiga, usó una palabra, el rey Agripa usó una palabra que la iglesia primitiva se le conocía a todo ello como cristiano. Y le dice, por poquito, Pablo, y tú me convences. La palabra persuadir es conseguir con razones y argumentos que una persona actúe y piense de una forma determinada. ¡Wow!
Yo creo que todo esto que Pablo hasta ahora le está hablando y le está predicando, iba haciendo un impacto tremendo en el interior de este hombre. Y de momento como que mire lo que le dice ahí. Aleluya. Por poco me persuade a ser cristiano. Así dicen muchos cuando le hablamos de la palabra y el Espíritu de Dios está tocando ahí y está, ¿verdad?, redarguyéndolo, porque es el único que redarguye al hombre, y dice por poquito y acepto al Señor y soy cristiano. Pero el poquito no es el que cuenta, es creer y ser cristiano. Y Pablo le dijo, escuche la respuesta de Pablo. Alabado Dios. Pablo no le pregunta, sino directamente a lo que Agripa conocía, a los profetas. Ahí le habló de eso y verdaderamente que lo impactó el mensaje de Pablo. Y le dice en el 29, y Pablo dijo, quisiera Dios que por un poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me escuchan, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto esta cadena. Aleluya. Oiga, qué pasión la que tenía Pablo de que este hombre conociera a Cristo como lo conoció él, que lo transformó, porque Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia. Pablo era un hombre de un carácter fuertísimo, que no lo detenía nada. Llevaba una carta de las autoridades y de aquellos grandes religiosos para atacar, ¿verdad?, y matar a los del camino. Y ahora apasionado por eso, dice que él quisiera que lo están escuchando ahí en ese salón y el rey fueran, aleluya, como él, tal como él, excepto esta cadena que tengo. Aleluya. Bendita la gloria de Dios. Vamos a buscar este verso maravilloso, 29. Alabado Dios. Escuche esto. Aquí Pablo se presenta como un hombre digno de ser imitado en su fe. Es importante que podamos brindarle a otro llegar a ser como nosotros en cuanto a la fe cristiana. De aquí sabemos que nuestra conducta hablará más fuerte que nuestras palabras acerca del Evangelio. Por tanto, todo ministro de la palabra debe procurar vivir a la altura de lo que predica. Así seremos como una ciudad sentada sobre un monte que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Aleluya. Y dentro de ese verso 29, maravilloso, al fin de la parte que Pablo le dice a Agripa, le dice, excepto esta cadena, porque en realidad estaba encadenado, pero esto no impidió que él les predicara, que él les testificara, que él le hablara de este poderoso cambio que Dios había hecho en él y que lo imitaran a él en su fe. Pablo era apasionado y lleno de ese fuego para evangelizar a otros. Aleluya. Bendito Dios. La confianza de Pablo en evangelizar y en su mensaje para este rey era que él viniera y los que estaban ahí y aceptaran, ¿verdad?, este precioso evangelio. No hicieran otras cosas, ¿verdad?, excepto esta cadena, pero que aún así tenía una libertad en Jesús. Por eso era que estaba ahí al frente de ellos, hablando con una libertad y hablando con una fluidez de palabra, porque ni las cadenas ni las prisiones, como decía él en la clase anterior, el hermano Pablo decía que ni las tribulaciones ni las prisiones que lo esperaban en Jerusalén lo iban a detener en el propósito del llamado que él llevaba de predicar este evangelio. Y en el verso 30 dice, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey Agripa y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos.
Fíjate, una de las cosas es que ellos no pudieron hacer nada con el apóstol Pablo, porque Pablo como ciudadano romano tenía cierto derecho de apelar y de defenderse, y no podían hacerle nada. Sin embargo, dice que se levantan los que están ahí en el salón y se van del salón en el 30. Y lo demás, tanto el rey como el gobernador y Berenice se levantaron de su puesto. También se levantaron otros que se habían sentado con ellos en aquella audiencia. Allí nada más no estaba solo. Me imagino que habían bastante personas escuchando este maravilloso mensaje del apóstol Pablo. Gloria a Jesús. Con este acto daban por asentado que habían oído lo suficiente para emitir un juicio privado sobre la integridad de aquel acusado llamado Pablo. Y es triste que algunos, como aquellos príncipes, pueden estar tan cerca de la salvación, mi hermano, y levantarse de su puesto sin tomar una decisión firme. Es lamentable, porque ningún hombre, no importa su posición y no importa ninguna clase de conocimiento académico secular que tenga, cuando pierde la oportunidad que Dios le da de escuchar este evangelio y venir a los pies de Cristo, no sabe del día de mañana, porque del día de mañana nada más lo sabe Cristo. Aleluya. Bendita la gloria del Altísimo. Esto fue demasiado para estos que estaban ahí, para Festo, Agripa. En la plataforma, pues dieron por terminada la audiencia, conforme dice el texto, se levantaron y se fueron. Al salir ellos, segurito que meditaron en el veredicto, donde ellos determinaron que no había ninguna acusación, no había nada de evidencia para acusar al apóstol Pablo de muerte. Aleluya. No había hecho nada digno para morir. El mismo veredicto sobre la conducta del apóstol Pablo lo había dicho anticipadamente Festo Agripa en el verso 20, en el capítulo 25 y el verso 25 del mismo libro de los Hechos. Y nadie podía impedir, ¿verdad?, lo que estaba ocurriendo allí, porque el Espíritu de Dios tenía el control sobre esto. Y aunque nos acusen, aunque los impíos nos acusen, aunque hablen toda clase de maldad y de comportamiento en contra de nosotros, bienaventurados somos, dice el Señor. Aleluya. Y en el verso 31, y terminamos ya nuestro estudio de la lectura antifonal, dice: y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Yo creo que si el apóstol Pablo no hubiera apelado a hacer la apelación ante César, ellos lo hubieran dejado libre, pero el apóstol Pablo apeló a ir a César por la parte que le digo que él tenía derecho de hacerlo como romano. Y en nuestro estudio maravilloso hoy hemos podido entender, aleluya, que toda persona, sin excepción de ninguna, tienen el derecho de escuchar el mensaje de la salvación. Por tanto, anunciar a Cristo debe ser nuestro enfoque, debe ser nuestro objetivo, y no solamente a los pequeños, sino también a los reyes de la tierra. Aleluya. Por eso es que estamos viendo ahora mismo, en la situación que estamos viviendo en todos los países y en esta nación, que el hombre se ha quedado corto, porque nosotros entendemos que el único soberano, el único poderoso y el dueño de todas las cosas es nuestro Dios. Y le ha dado a entender al hombre que no tiene el control absolutamente de nada. Si él no lo dirige, si él no le da la sabiduría, no pueden hacer absolutamente nada. El Dios de nosotros es el dador de la vida. Él la da y la quita cuando Él quiere. Él sabe por qué ha permitido todas estas cosas. En el tiempo de la iglesia,
nosotros vemos ahora mismo que no ha tocado a nosotros estar en nuestros hogares, aislados, porque es una orden y hay que obedecerla. Usted no se vaya a los extremos, mi hermano. Usted no es un fanático, usted es una persona guiada por el Espíritu de Dios. Usted necesita tener ese Espíritu Santo constantemente guiándolo y dirigiéndolo para no cometer errores. Si nos mandan a quedarnos quietos en la casa, y Dios lo permitió, amén, en el tiempo de los hebreos, le dijo, métanse a la casa, quédense ahí hasta que pase el ángel de la muerte. ¿Y qué fue lo que le libró? La sangre. Hoy, ¿cuál es la que nos libra? La sangre de Cristo. Esa es la que nosotros estamos cubiertos. Nosotros hemos creído a esta palabra y sabemos que el único que puede librarnos de cualquier situación es nuestro Dios. Por eso es que predicamos esta palabra y la estamos predicando y la estamos enseñando de nuestros hogares. No dejamos de predicarla, como decía el apóstol Pablo. Tengo esta cadena, pero sigo libre en Cristo. Aleluya. Y nuestro objetivo de nuestra clase, analizar la encomienda divina a Pablo para que evangelizara a los reyes. El Señor se lo dijo, instrumento escogido para mí es este, para que lleve este mensaje, esta palabra a gentiles y a judíos y a toda parte, en toda parte del mundo. Y a nosotros nos ha dicho lo mismo, por eso nos ha llamado en una posición de sacerdotes. Aleluya. Y en el punto 2 dice, estar consciente sobre la disposición de la evangelización a los que están en eminencia, aquellos que están en posición, a las autoridades, que siempre Dios tiene un hombre, un profeta que lo manda donde estos hombres que están establecidos en estos lugares de alto rango y posición, para que el Espíritu de Dios lo guíe y lo dirija. No todos hacen caso, no todos escuchan. Bueno, Sergio Paulo escuchó el mensaje y se convirtió. Agripa salió corriendo y no lo aceptó. Pero sí es nuestro deber llevar este mensaje. Estimular una acción determinada a llevar la palabra a los príncipes de este mundo, aunque nos critiquen, aunque nos digan loco, como le dijo aquí Festo a Pablo, las muchas letras te tiene loco. Ahí reconocemos que Pablo estaba bien informado y bien estudiado en lo que era la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios sea con vosotros. Damos gracias al Eterno por el privilegio de que hoy hemos podido dar el estudio de nuestra clase, el estudio número 13. Esperamos en el Señor que Dios pues nos dé la oportunidad para seguir estudiando su palabra, y ya terminamos aquí con el primer semestre y entraremos en el segundo semestre con los profetas menores, aleluya, donde también vamos a estar estudiando una poderosa palabra. Estamos en tiempos difíciles. Lo único que nos mantiene firme, lo único que nos mantiene, aleluya, agarrado y confiado de Él es su palabra, porque Él es la palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Eterno sea con vosotros y hasta la próxima.